La historia inicia en el salón del rey Yama. Para que entiendan, este es un lugar donde van las personas después de morir. Y aquí mismo se escucha una persona llorando continuamente, gritando que eso es totalmente injusto, y su muerte fue muy injusta, ante lo mismo que una persona de mucha barba, quien parece un dios o un santo, tapa su rostro. Pero en ese instante alguien le pide a esta chica que espere, y primero suelte a esos dos, y luego hablen detenidamente. Esto porque ella sostiene algo, que al parecer son sus lenguas. Pero ella dice que no lo soltará, y esta dice que ha sido toda su vida una persona muy desafortunada, y desde que era pequeña no tuvo ni siquiera padres, y cuando finalmente tuvo suerte, ganó 5 millones. Pero al final, esta empieza a llorar porque le mató otra persona que se suicidó saltando desde un edificio, y eso es muy injusto. Pero en ese momento, ante el hombre de antes cae un pequeño bloque en su cabeza, y esta mujer dice, que si la dejan seguir llorando así el edificio se derrumbará. Viendo nosotros que el hombre dice que rápido, le pide a la joven que deje de llorar, porque se asegurará de darle una reencarnación como una princesa que disfrute de todas las riquezas y honores. La chica pregunta que como que una princesa, y ésta se ve feliz, preguntando si tendrá papá y mamá, o si tendrá hermanos y hermanas, o si todos le amarán. El hombre, quien ya está vendado porque le ha caído un pedazo de escombro, dice que sí varias veces, y ella tendrá todo lo que desee. Este toma un pedazo de hoja, llamando al alma 99, pidiéndole que vaya y reencarne rápidamente, pasando nosotros inmediatamente al reino de Chuse Occidental, en el Palacio del Frío. Aquí pasamos a una hermosa casa, donde se escuchan unos gritos, y alguien llama a su Alteza, y le dice que ahí está su adorable princesita, y el emperador tiene 17 hijos, y siempre ha esperado tener una princesa. Pero la mujer, o la madre de la protagonista, dice que aunque el emperador quiere una hija, ella ya está en el Palacio Frío, y ahora su hija estará atrapada ahí entre esas paredes, y sus padres están acusados de traición y colaboración con el enemigo, y con todo en contra no podrá protegerla, y debe decir a los demás que dio a luz a un príncipe, y de ahora en adelante que se vista como un hombre, así no despertará envidia y estará más segura. Pero en ese instante la protagonista va abriendo sus ojos, pero esta pide esperar, y se pregunta que cómo que Palacio Frío, que cómo que traición y colaboración con el enemigo, y además, que como que hay 17 príncipes. Esta quiere darle un puñetazo al viejo de antes, y llama al rey Yama, porque él le dijo que iba a ser consentida e iba a estar llena de riquezas y honores, preguntando que dónde están las riquezas y honores que él le prometió. Pero en ese momento, la mujer que carga a la protagonista llama a su Alteza, pidiendo que mire qué considerada es la princesa, porque lloró tanto que se quedó dormida. Y ante esto, la protagonista piensa que está cansada de todo, y ya no le importa nada. Pero como esta historia no detiene el tiempo, pasamos 5 años después, y la protagonista dice, que a pesar de llevar todo ese tiempo ahí, ni siquiera ha visto la sombra del emperador, y le falta comida y ropa, y supone que esa vida será caótica. Pero en ese instante alguien lo llama a él, el bajito que está escalando esa piedra, y le preguntan que quién es, o que por qué no se arrodilla al ver a esa princesa, viendo nosotros que esta es la princesa de Anjan, y atrás de ella su concubina. Y la joven engreída, le pregunta a la protagonista si no tiene miedo de que esa princesa le quite la vida, pero la protagonista se señala a sí misma, y pregunta que como que bajita, ella, y esta se pregunta que como que princesa de Anjan, o que por qué ese nombre le suena tan familiar, mencionando la protagonista que lo recuerda y le han enviado a una novela llamada La Emperatriz de 1000 años, y la princesa de Anjan es la protagonista de esa novela. Y su padre tirano no tenía hijas, así que crió a la hija de un pariente real en el palacio desde pequeña, tratándola como su propia hija. Y además, la comprometió con el príncipe heredero, quien la amaba profundamente. Y 10 años después el reino de Chu Occidental cayó, y la princesa se fue al reino del sur y se convirtió en emperatriz y unificó el mundo junto con el emperador del reino del sur, y fue ampliamente venerada como la gran protagonista. Y ella no solo tiene una identidad difícil de aclarar, sino que ese día será azotada hasta la muerte por su propio padre, sufriendo como un peón. Pero en ese instante, la princesa de Anjan vuelve a llamar al bajito, porque le está hablando a él. Esta le pregunta que cómo se llama, o que de qué palacio es,
o que por qué no se inclina ante esa princesa, y la concubina dice que vestido de manera tan miserable, le pregunta si no será un bastardo nacido de alguna sirvienta del palacio. En ese instante la princesa levanta su mano, y le pregunta a la protagonista si se atreve a no responder a esa princesa, porque crea o no, esa princesa le matará. En ese instante la protagonista se desconcerta y bloquea su golpe, preguntándole que qué intenta hacer, gritándole que se aleje de ella. Pero la princesa le grita a él, y se desconcerta. Pero ésta sonríe llamando al tío Imperia, porque ese niño robó algo e intentó arañar su cara, pidiéndole que haga algo. Viendo nosotros, como en ese instante aparece alguien, una persona bien vestida detrás de la protagonista. Pero en ese instante la protagonista se pregunta que qué le pasa, o que a qué se refiere con tío Imperial. Esta gira a ver, topándose con el hombre bien vestido, el mismo que le pide a una persona que vaya y le traiga a ese mocoso, preguntando si se atreve a intimidar a la princesa, porque ya verá cómo le castigan. Este mismo llama a su querida Huehue y le pide que deje de llorar, porque su cara ya parece la de un pequeño gatito llorón. Pero este mismo mira mal a la protagonista, y esta misma suspira, y se pregunta si ese es el tirano que quiere matarle sin motivo alguno, poniendo un pero, porque si él es su padre, su verdadero padre, y al parecer es como dice el dicho, porque ni un tigre devora a sus cachorros. En ese momento el emperador se desconcerta ante algo, y se pregunta que qué es ese sonido, que quién está hablando, porque nadie ha dicho nada. Este mira a la protagonista, y piensa que es ese mocoso el que está hablando, pero ni siquiera ha movido los labios, y se pregunta si podría ser su voz interna. Este mismo pregunta que de qué palacio es ese niño, o que cuál es su identidad, y uno de los sirvientes dice, que respondiendo a su majestad, ese niño es el hijo de la consorte Li, del Palacio Frío, y es el 18º príncipe. Este piensa que no es una niña, y se pregunta que qué tiene de especial. Este mismo los llama a ellos, y piden que lleven a ese mocoso y lo muelan a palos. Pero la protagonista piensa en el tirano, preguntando que qué tiene de bueno la princesa de Anjan, porque es una niña mentirosa, y ésta se pregunta que cuando robó algo, porque con tanta gente alrededor, este pregunta que cómo podría haberle robado algo. Todo esto es en su pensamiento, por supuesto. Porque al contrario, ella pensó que su rostro es hermoso y quería dañarle, y ella dijo muchas tonterías, y luego sacó unas lágrimas y él le creyó, y es ridículo, y él es un tirano que no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero en ese instante el emperador se gira a ver, y la protagonista dice que no es de extrañar que el reino de Chus Occidental haya caído 10 años después. Y ante esto, el emperador se pregunta que qué dice, que si el reino de Chu Occidental caerá, y se pregunta si nadie más puede escuchar la voz interior de ese niño, o si solo él puede. Este grita que espere en un momento, porque tiene algo que preguntarle a ese niño. En ese instante la protagonista se pregunta que qué está pasando, o se pregunta si no tiene que sufrir por el momento, y aquí vemos que el emperador llama a Huehue, y este pide que le diga. Le pregunta que qué es exactamente lo que él le ha robado, y ante esto, la princesita piensa que antes cuando decía algo el tío emperador mataba a la persona directamente, esto mientras se quita un guillo, y mientras lo lanza, se pregunta que por qué de repente está haciendo tantas preguntas esa vez, y la princesita empieza a llorar, y dice a su tío emperador, que él robó su brazalete de oro, y cuando le preguntó lo arrojó allá, pidiendo que lo mire. Pero la protagonista se pregunta, si es en serio que cree que si lo hubiera tomado lo habría tirado ahí justamente detrás de ella misma, porque cualquiera con ojos puede ver que no cuadra, a menos que algunas personas sean ciegas e insensibles, para no verlo. Pero ante esto el emperador se enoja, y piensa en el mocoso, porque no necesita decirlo y él también puede verlo. Este mismo se enoja, y llama a Huehue, y le dice que él la quiere tanto que le da todo lo que le pide, pero este le pregunta que por qué le miente, o que si de verdad necesita que llame a los guardias cercanos para preguntarles lo que realmente pasó, antes de que ella diga la verdad. Ante esto la princesita se lanza al suelo y llama a su tío emperador, porque se equivocó y no se atreverá a hacerlo de nuevo. Pero en ese momento el emperador llama a los guardias, pidiendo que lleven a la princesa de Anjan a ver a la emperatriz viuda, y solo hasta que aprenda modales y deje de mentir podrá volver con la noble concubina. Ante esto la protagonista se ve desconcertada, preguntándose si el tirano ha descubierto su conciencia,
porque de repente se ha vuelto sabio. Aquí vemos como el emperador mira a la protagonista, quien menciona que es muy aterrador. Pero la pequeña princesa corre hacia su tía y pide que le salve, pero la tía piensa que ella no puede ser enviada ahí, porque si ella se va, el emperador no irá a su palacio. Y esta misma llama al emperador y pregunta si tiene el corazón para dejar que Wei Wei sufra, o si podrá perdonarla esa vez, porque él es quien más la quiere. Pero el emperador le grita que se calle, porque esa niña es una mentirosa, y todo eso porque la ha disciplinado adecuadamente. Y a partir de ese día ella también será confinada para reflexionar sobre sus acciones. Viendo nosotros que la protagonista empieza a escaparse, y el emperador piensa que no esperó que las palabras que ese chico decía en su mente fueran todas verdad, pero las palabras que dice ese chico en su mente, se pregunta que por qué puede escucharlas, o se pregunta si podría ser un demonio, y esto mientras está frente al pequeño. Pero en ese instante, la protagonista se pregunta si no se resolvió el asunto, o que por qué el gran tirano le mira de una manera tan extraña, o si todavía quiere matarle, porque no quiere ser ejecutado a palos. Eso duele mucho. Aquí vemos como el emperador se acerca a la protagonista, y piensa que ese niño es tan bello como una escultura de jade, más hermoso que sus 17 hermanos mayores. Y si fuera una niña definitivamente sería adorada por todos. Se marcha pensando que es una lástima, pidiéndole a su sirviente que lleve de regreso al 18º príncipe. Y mientras el emperador se marcha, la protagonista piensa que ese día su padre está siendo bastante sabio, y si siempre hubiera sido tan inteligente, no habría sido engañado por otros para que encerrara a su madre en el palacio frío. Y ahora que lo recuerda, cuando su padre se acerca al puente sobre el lago más tarde, el puente se derrumbará y él se romperá una pierna, pero de todos modos su padre siempre los ha ignorado a su madre y a él, así que si llega a morir no le interesa. Y ante esto, el emperador se pregunta si ese mocoso está maldiciéndole en su mente otra vez, o si pensó que no lo sabría. Aquí pasamos a otro lado, y el sirviente del emperador le dice al 18º príncipe que solo puede llevarlo hasta ahí, pidiéndole que regrese pronto. Pero la protagonista llama al sirviente, y le pide que por favor le recuerde a su padre que después de llegar al lago junto al jardín imperial, espere un rato antes de cruzar el puente central. Pero en ese instante pasamos a otro lado, y el emperador piensa que ese chico dijo que el reino de Chuse Occidental caería en 10 años, y eso es algo importante, pero en ese momento no se puede verificar. Mismo sigue pensativo, porque también dijo que se rompería la pierna, y eso sí lo puede verificar. Pero en ese instante el sirviente con el que la protagonista habló antes llama a su majestad, y le pide que por favor espere un momento. Llama a su majestad, y le pregunta que por qué no se toma una taza de té antes de cruzar, y el emperador piensa que debe ser que ese chico travieso le recordó lo que supuestamente le va a pasar, y por eso él se está interponiendo. Piensa que al menos tiene un poco de conciencia, y no ha sido en vano su nacimiento. Dice que sí, y pide que sirva el té entonces, porque tomará una taza de té antes de continuar. Aquí pasamos 5 minutos después, y el puente está completo. Pero vemos que el emperador está desesperado, y dice parecer que lo que dijo ese mocoso puede que no sea verdad. Pero en ese momento llaman a su majestad, es esta mujer, que dice que en la sala del trono el consejero de Estado y varios ministros que están esperando para verle, y dicen que es un asunto urgente. Esta es la supervisora de la sala del trono imperial, la señora Liu. En ese momento el emperador se pone en pie, y pide que vayan, pidiéndole que le guíe por el camino a la sala del trono. Pero en ese instante cuando él se marcha, vemos que el puente colapsa sorprendiéndolo bastante, y tanto él como su ayudante giran atrás, y el ayudante llama a su majestad, porque el puente del lago se ha derrumbado, y usted dice que por suerte no han cruzado, porque de lo contrario las consecuencias habrían sido inimaginables, y dice que es gracias a la advertencia del 18º príncipe. Pero en ese momento, el emperador se pregunta si realmente se derrumbó, pensando parecer que ese mocoso realmente tiene la habilidad especial de prever el futuro, y él no es un demonio. Se ve emocionado, porque definitivamente es un vidente de la buena fortuna. Y si justo ahora hubiera cruzado el puente, él se ve preocupado, porque no habría muerto, pero se habría roto una pierna, y el reino estaría sin líder, y tarde o temprano se desmoronaría. Mismo llama a la señora Liu,
y le pide que por favor despida a esas personas, y que deje solo al consejero de Estado, porque él irá enseguida. Pero vemos que Liu llama a su majestad y le pregunta que a dónde va, y este muy firme, dice que se dirigirá al Palacio Frío. Aquí pasamos a otro sitio, y vemos que la pequeña protagonista llama a su mamá, y le dice que ha vuelto. Aquí vemos que la madre de la protagonista le abraza, y le dice que le asustó mucho, porque en ese entonces su hermano también salió así como él, y terminó siendo encarcelado, y en esa vida su mamá nunca lo volverá a ver, y su mamá solo lo tiene a él. Pero en ese instante la protagonista limpia las lágrimas de su madre, y le pide que no llore. Esta sonríe, porque cuando ella crezca le llevará a vivir una buena vida, y en cuanto a su hermano, esta piensa que él fue incriminado, y ahora no es el momento adecuado y no hay manera de salvarlo. Y tienen que esperar a que esa persona regrese al palacio. Pero en ese instante su madre vuelve a llamar a la protagonista, y le dice que bueno, porque mientras él esté a salvo y en paz, su mamá estará muy feliz, y no importa si los días son buenos o malos, a su mamá no le importa. Ante lo que la protagonista piensa que su mamá es realmente hermosa, bondadosa y amable, y su papá tuvo mala suerte de perderse a alguien como su mamá. Viendo nosotros como la madre de la protagonista llama a su querida niña, pensando que es tan joven y ya lleva tantas cosas en su corazón, y su mamá ha podido escuchar los latidos de su corazón desde que nació, y realmente es una niña que inspira mucha ternura. Pero en ese instante llaman a la señora, porque eso es malo, y le dicen a la señora que el emperador ha llegado. La mamá de la protagonista pregunta que por qué el emperador iría al Palacio Frío sin razón alguna, porque se teme que no es algo bueno.